Bien, vamos a retomar entonces la historia de el niño en el espejo del cielo. Alguien, ¿cierto? Un niño, ¿cómo se llama? Pepito, no nos interesa. Fíjense cómo ni siquiera en esta historia es importante cómo se llama el niño. El universo, el tiempo y el espacio. Eso ya lo habíamos charlado. Vamos ahora a la situación o al objetivo. ¿Qué quiere hacer el niño? Atrapar un avión. O sea, imagínense, con solo ese objetivo ya nos cambia a nosotros la historia y se convierte en una historia de casi que deja de ser ficción y pasa a ser ciencia ficción. Porque si nosotros le decimos a alguien, es un niño campesino que quiere atrapar un avión, automáticamente uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? Pero un niño campesino que quiere atrapar un avión, será un avión de papel. No, un avión de verdad. Ya, con eso, a mí me cautiva como productor, o en ese caso me cautivó como docente, y dije, esa historia me interesa. Cuéntame más. ¿Qué es lo que uno quiere cuando le cuenta? Cuando hay un buen storyline, uno como productor o asesor, uno dice, cuéntame más. ¿Cómo así que un niño quiere atrapar un avión? Y ahí es donde le da uno chance al director o al libretista o al guionista de que profundice un poco más en la historia. Si la historia resulta ser producible y además es concisa, y si además tiene un final feliz, por supuesto que créanme que cualquiera quiere producir tu película, porque va a ser una película que va a generar buenos resultados en el espectador, y si se está hablando de un cine comercial, pues va a generar billete, ¿no? Entonces, en este caso, el objetivo del niño, atrapar el avión. ¿Cuál será el superobjetivo del niño? ¿Para qué quiere él atrapar el avión? ¿Se reconoce? Puede ser para tenerlo cerca, para escuchar el ruido, pero hay algo que quiero que les quede muy claro, chicos. El superobjetivo es algo que normalmente es superior a nosotros y que nos llena completamente. Entonces, los superobjetivos son, por ejemplo, ser feliz. La mayoría de veces, el superobjetivo de un personaje es ser feliz. Si el personaje es un superhéroe, los superobjetivos entonces varían. Salvar el mundo, salvar al planeta Tierra de estrellarse con un asteroide, o que un asteroide se estrelle más bien con el planeta Tierra, evitar una catástrofe, etcétera, etcétera. Pero el superobjetivo normalmente es la felicidad, la paz mundial, la tranquilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y la motivación, ¿cuál es la motivación del niño? ¿Qué será lo que lo motiva? O sea, si se dan cuenta que el niño lo intenta una vez, no puede, lo intenta 2 veces con la sábana, no puede, lo intenta por 3.ª vez, es decir, construye una caja de madera para que el reflejo que él ve se meta en esa caja. Si se dan cuenta cómo este personaje es muy bonito porque se parece mucho a aquellas personas a las cuales nosotros admiramos. Esa persona que cae una vez y se levanta, y vuelve y lo intenta, y vuelve y cae, y vuelve y se levanta, ¿no? Por eso las historias que son así, que tienen ese tipo de personajes, funcionan mucho. Para un ejemplo, las películas de boxeadores. Rocky, ¿no? Que es tan mala que tiene como 6 partes, ¿no? O sea, a todos nos encanta la historia del tipo que le dan, cae y vuelve y se levanta, y vuelven y le dan y vuelve y se levanta, ok, bien. Por eso una historia muy linda, que es muy cinematográfica, es la historia de Jesucristo. En el momento donde lo llevan a la crucifixión, ¿no? Lo cascan, lo insultan, lo levantan, lo agreden,
y él muy sumiso, porque es muy sumiso, ¿no? Jesús de Nazaret es muy sumiso, aguanta todo esto, y justo cuando el espectador cree que a Jesucristo lo eliminaron porque lo crucifican, él, como un superhéroe, renace, ¿cierto? Siendo un Espíritu Santo, o siendo un Dios, o siendo, bueno, como le quieran llamar, ¿cierto? Dicen las Sagradas Escrituras de la Biblia que resucita, ¿ok? Por eso esa es una historia que la escribió un guionista genial, ¿no? Y muchas de las buenas historias están basadas en eso, en cómo escribieron las escrituras, valga la redundancia. Entonces, esos personajes que a pesar de las adversidades logran sobreponerse y al final lo logran y son exitosos y triunfan y cumplen con sus objetivos, son los personajes que más nos atraen a nosotros como seres humanos. Por supuesto, hay personajes que no lo logran. Hay personajes que mueren en el intento, o hay personajes que no cumplen con esas metas, y por eso no solamente existen películas con esa visión positivista, sino que también existen tragedias. Y entonces ahí vienen nuestros tonos dramáticos. Vamos a mirar los tonos dramáticos. Entonces quedó claro de qué se trata la escritura del cortometraje en esta estructura básica, de cómo un personaje quiere hacer algo y al final el niño lo logra o no lo logra. Lo logra, en su mente lo logra. Entonces él logra capturar el avión y se va y lo guarda debajo de la cama, porque ¿quién es su antagonista? Que es algo importante que nosotros también podamos tener en nuestros guiones. Si hay un personaje protagonista, puede haber un antagonista. ¿Por qué? Porque a veces el antagonista, si no está reflejado en un personaje real, el antagonista puede ser el mismo personaje. Es decir, como en nuestra vida real, uno puede ser su propio enemigo. Entonces, cito un ejemplo, a ver si funciona, pero aquellas personas que tienen doble personalidad y que cuando están de manera normal son muy queridos, son amables, son decentes, pero cuando algo los afecta, ya sea algo externo, la droga, el alcohol, el mal genio, etcétera, etcétera, se convierten en otras, cambian su personalidad, se pueden volver agresivos o se pueden volver jocosos, chistosos, o simplemente, pero cambian. Y algunas veces ese tipo de comportamientos no le gusta a la mayoría de gente. Entonces, esa persona tiene su propio antagonista. Su gran enemigo es él mismo y tiene que luchar contra eso, ¿no? Pero también existen otros antagonistas que son los que nos impiden que nosotros cumplamos con nuestros objetivos. Entonces, a veces el antagonista de que yo quiera conquistar a una chica es el otro chico que también gusta de ella, y entonces hay un conflicto ahí, a ver quién se lleva el amor de esa persona. Bueno, pero también el antagonista puede ser un defecto físico, un impedimento físico. Entonces, cuando la historia trata de lo que yo les hablaba hace un rato, de aquel chico que quiere ser futbolista o portero de fútbol o basquetbolista o lo que sea, pero pierde alguna de sus extremidades, eso le dificulta cumplir con su objetivo. Y eso es lo que se llama conflicto. Esta historia que les acabé de mostrar es un corto muy bueno, y eso que tiene un defecto, que tiene un problema de estructura. Es una historia que tiene una motivación muy pobre, y es una historia que el conflicto es muy básico. El conflicto es, el niño obviamente no puede coger un avión, porque no es lógico que un niño atrape un avión, ¿cierto? Y aún así es una historia buena, es una historia que uno se la goza,
pero estoy seguro que si el conflicto fuera más fuerte, que si su mamá lo golpeara o que si su mamá le prohibiera que saliera a correr a mirar el bosque, el avión, o que si él sale, algo malo le va a pasar, ¿ves? Entonces, de aquí viene una frase que yo quiero que la escriban en sus agendas con letras de oro, y es: entre mayor sea el conflicto, mayor es el enganche emotivo entre el espectador y nuestro personaje. Y eso es lo que yo quiero que ustedes busquen, chicos, cuando escriban sus storylines, que el conflicto que aqueja a ese personaje sea un conflicto realmente fuerte, para que cuando este chico salga de ese problema, o cuando deje de ser aquejado por ese antagonista, o cuando deje de tener esas afectaciones en su persona, para nosotros eso sea un triunfo, nos sintamos identificados, porque aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que todo lo que hacemos es para que el espectador se identifique. Y entonces los grandes personajes de la historia del cine han tenido éxito porque el espectador, cuando ve la película, se siente que es ese personaje que está ahí, o siente que algo de lo que está pasando en la pantalla me tocó, a mí me llegó, me quedó como algo vivencial. Y hay dos niveles de identificación, bueno, hay varios, pero los principales son identificación por relación, es decir, yo siento que esa historia que me está pasando, que le está pasando en la pantalla, como que tiene algo que ver conmigo, o como que el personaje se parece en algo a mí, o como que es una situación muy parecida a algo que yo viví. Ese es el primer valor de identificación. Y el otro es la identificación, y parece mentiras que exista, pero en la vida real también existe, es el valor de identificación por rechazo, por desconocimiento. Es decir, yo me siento atraído ante lo desconocido. Yo como persona o como espectador me siento interesado por lo desconocido, por lo que es ajeno a mí, por los universos que yo no he vivido y seguramente no podré vivir. Y entonces de ahí surgen las historias de ciencia ficción. ¿Por qué nos gusta ver las historias de Apolo 13, de viajes al espacio, de galaxias? ¿Por qué? Porque quizás sea un universo al cual yo no voy a poder acceder. Entonces eso desconocido me llama la atención. Porque a veces nos sentimos atraídas por personas que son diametralmente opuestas a nosotros. ¿Por qué? Porque quiero ver qué hay allá detrás de esa personalidad oscura o diferente, o si yo soy chico migraña y ella es una chica muy jovial, muy alegre, un cascabel, ¿no? Digo, bueno, de pronto podemos hacer clic. Entonces ocurre tanto con personajes como con situaciones de que nos pueda llamar la atención lo desconocido. Por eso el éxito de las películas de terror. Porque el éxito de las películas de terror me muestran a mí o monstruos, ¿no? Es decir, el miedo a lo desconocido. Y díganme si eso no es un morbo, que cuando uno va de paseo a una finca o cuando va a algún lugar donde puede haber una atmósfera medio extraña, a uno le da miedillo, pero uno quiere ir como a investigar, ¿no? No, allá no se metan. Es como cuando le dicen a uno, mijo, no me hace el favor y no me abre la puerta de ese closet. ¡Cling! De una vez uno. Tan pronto mi mamá salga por esa puerta, yo de una vez voy a chismo. O sea, porque cada vez que a ti te dicen prohibido tal cosa, es cuando más ganas le dan a uno de hacerla. Lo mismo pasa con la cinematografía. Todo aquello que es prohibido, todo aquello que yo desconozco, todo aquello que normalmente no voy a poder acceder, ahí me quiero meter. ¿Okay? Entonces esos son universos que ustedes también pueden tocar. Y si no los conocemos muy bien, pues investigan. Toman referentes de libros, de lo que sea, de lo que ya hablamos, ¿ok? Bien. Y entonces al final el niño lo logra, pero
cuando él lo logra, el conflicto se vuelve mayor. Y ahí es donde la historia se vuelve fuerte. Porque cuando él logra atrapar el avión, ¿qué pasa con el avión? O sea, ¿dónde lo mete él? Debajo de la cama, ¿sí o no? Y el avión empieza a hacer ruido. Y él trata de callarlo. Pero ¿qué pasa si el avión hace ruido? Vienen los dos conflictos. Primero, despierta a la mamá, que es el antagonista. Y puede ser que le dé una juetiza, ¿no? Y dos, ¿cuál es el otro conflicto? Que el avión no es que esté haciendo ruido, es que se está muriendo. Se está muriendo. Y entonces el niño llega un momento donde él no sabe qué hacer, logró su objetivo, pero cuando logra su objetivo, su motivación, que era tener el avión, su móvil, eso se llama móvil en guión, su móvil comienza a morir. Y entonces cambia la motivación. ¿Qué tiene que hacer ahora? Salvarle la vida al avión, liberarlo. Por eso es un buen guión, ¿no? Entonces cuando uno le encuentra defectos, dice, el guionista la salva. Porque nadie se espera que el avión se empiece a morir. Si la película terminara en que el niño, después de intentarlo 1, 2 y 3 veces, por fin lo logra, qué bobada. Porque nada más fácil como la historia de un pollito quería subirse a un bus, subió una patica, le gustó, subió la otra y se subió. Pues a ver, ¿no? Esa sería una historia de ese tipo. Pollito que quiere subirse al bus y al final lo logra. Entonces no quiero que confundamos los objetivos cumplidos, sino los objetivos cumplidos que acrecentan el conflicto. Y esas son las historias maravillosas. Ejemplo, el tipo que quiere ganarse la lotería, el baloto, y lo logra. Pero ¿qué pasa? Su vida se vuelve una miseria. ¿Por qué? Porque entonces todos los amigos le caen por interés, o porque cae en el alcohol, o porque se vuelve un chicanero, porque su familia lo desprecia, porque el tipo solo le interesa el dinero, porque cambia su personalidad, porque su mujer lo abandona. Le pueden pasar 1000 cosas. Decía un maestro que yo tuve, a mí no me interesan las historias del personaje que tiene problemas en la casa, que su mujer le pone los cachos, que sus hijos no lo quieren, que lo echan del trabajo, y el tipo un buen día amanece ahorcado. Esas historias a mí no me interesan, porque es lo obvio. Las historias que a nosotros nos interesan es la del chico que es buen mozo, que es el más famoso del colegio, que se viste súper bien, que es de una familia bien, que tiene billete, que los papás le compraron moto, que tiene finca, que todos los fines de semana lleva a sus amigos a la piscina de la finca, que entre comillas es un exitoso, y mañana amanece muerto. Esas son las historias que lo primero que le hacen preguntar a uno es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ok? Entonces, no la pongan fácil. Metan a sus personajes en un lío. Que entre más fuerte sea el lío, el conflicto, si este personaje lo logra salir de él, seguramente va a ser una historia motivadora, una historia que nos deja ver una luz al final del túnel. Pero si ustedes logran, además de eso, crear un arco de transformación al final, y que justo cuando el chico logra el objetivo que tenía, su conflicto se vuelve más fuerte, créanme que van a haber muchos premios en estos cortometrajes. O sea, eso es lo que estamos buscando, esas genialidades, ¿no? No es tan fácil, porque si no cualquiera lo haría, pero yo siento que aquí puede haber mucho talento, ¿no? Y entonces, por eso me atrevo a pedirles este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver si lo logran. Bien, entonces puedo borrar aquí nuestro pizarrón mágico. Bueno, ¿te lo puedo prestar? Bien, ok, entonces dejémoslo ahí, dejémoslo de ese tamaño. Corte, hasta ahí va la parte que yo tenía que comentarles de guión. Tipos de personajes. Vamos a pasar rapidito por ahí, tipos de personajes. Ok, entonces, existen los personajes
A ver, ¿cómo les vamos a explicar esta parte de los personajes para que no se nos confundan? Pero que sí podamos hacer la escritura de ese tipo de personajes que todos queremos. Digamos que existen básicamente algunos tipos de personajes, al igual que de personalidades. Entonces, ¿qué personaje? A ver, está el personaje típico, que es un personaje, bueno, lo más básico, lo más bajo de un personaje que ustedes pueden escribir se llama rol. Entonces, cuando tú escribes un personaje que solamente cumple una función física, se denomina rol. Entonces, cito, cuando uno pone en una historia una señora que se para en una esquina así, con minifalda, con los senos casi al aire, fumando, ¿no? Y que piropea cuanto hombre le pasa por enfrente, eso es un ¿qué? ¿Qué sería ella? Una prostituta, ¿cierto? ¿Por qué ustedes lograron, digamos, reconocer con esa pobre descripción que yo hice de ese personaje, lograron reconocer que era una prostituta? Porque es un estereotipo de esta sociedad. Porque recurrí a lo que llamamos el cliché o el estereotipo. Muy bien. Entonces, todo aquel personaje que no tiene características particulares, sino características universales, reconocidas por cualquier persona en cualquier lugar del mundo, se llama estereotipo. Es un personaje estereotípico, que normalmente lo que cumplen son roles. Entonces, el rol del policía, el rol de la prostituta, el rol del papá bravo, el rol del novio amargado, el rol de... porque esos personajes no tienen una vida propia. Simplemente se ven ahí, y construirlos, cuando ustedes son directores, construirlos es muy fácil porque recurren es al cliché. Entonces, ¿cuál es el cliché? ¿No? Y el bolso acá, y el bolso dando vueltas, ¿no? Ya, es el cliché, el estereotipo. Muy bien, entonces me gusta porque lo entendieron. Pero si nosotros escribimos la historia de una prostituta que se va a vivir a otro país, que se mete en el tráfico de drogas, que conoce a un narcotraficante en otro país, que tiene un hijo, que el hijo se vuelve un vándalo, que ella sufre, se vuelve alcohólica, o sea, dice uno, wow, esta ya no es una prostituta estereotípica, perdón, típica, ¿no? Esto es un personaje estereotípico porque tiene unas características muy particulares. Entonces, lo mismo, este niño que nosotros acabamos de ver, como el corto dura tan poco tiempo, pues es un personaje que a pesar de que es un niño campesino de estrato social 1 o 2, de una región del mundo que perfectamente puede ser latinoamericano, es un personaje que no necesariamente, si yo lo puedo describir, alguien me va a decir, sí, ese es un niño campesino de México. Nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir. No lo voy a poder representar tan fácil. Entonces, ustedes están muy lejos de la construcción de personajes estereotípicos, ¿no? Porque cada niño que ustedes vayan a representar, seguramente vamos a tener personajes niños, infantiles, le vamos a dar ciertas características. Y aquí yo ya estoy hablando de la dirección, de dirección de actores. Y la dirección de actores comienza desde la escritura de la biografía de ese personaje. Entonces no se pongan tampoco a matarse la cabeza construyendo lo que llama uno un backstory del personaje, porque por ahí a veces los actores le piden a uno el backstory. ¿Qué es el backstory? Como el pasado del personaje. Si tiene el niño 5 o 7 años, pues ¿cuál va a ser su backstory? Bueno, a menos que haya sido un niño abandonado, fruto de una relación de violación, etc., que viva en una situación
de una situación de dificultad económica. Bueno, es un personaje que tiene un pasado a pesar de su corta edad, pero no nos vamos a dedicar a eso con todos los personajes. Entonces, sí va a haber una parte del guión, gracias Lili, que es, ustedes lo pueden poner como la biografía del personaje. Técnicamente se llama un back, ¿no? Backstory, que es una pequeña vida para que nosotros le expliquemos al niño en el momento de dirigirlo: oye, mira, tu personaje es esto, 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 aquello. De resto, yo creo que lo que vamos a tener alrededor son roles, ¿no? El rol de la mamá, el rol de la profesora. ¿Por qué? Porque una de las características del cortometraje es que no tenemos mucho tiempo de profundizar en los personajes. Tenemos tiempo de profundizar, sí, en el conflicto, tenemos tiempo de profundizar en la situación y tenemos tiempo de profundizar muchísimo en la interiorización del personaje a través de los planos, ¿no? De hacer planos larguitos, porque como el corto dura tan poco, pues podemos tomarnos el tiempo de hacer planos largos, ¿ok? Bien. Entonces, eso en cuanto a la escritura de nuestros personajes. Los universos que nosotros vamos a utilizar, entonces, son universos que preferiblemente tengamos cercanos. Entonces, pero si por alguna razón ustedes quieren crear universos de ciencia ficción, ¿no? Universos desconocidos, pues lo podemos intentar. O sea, de antemano no les digo no, no se puede, es imposible. Sí, ¿por qué no? Hoy en día todo se puede, sobre todo utilizando la creatividad. Bien, entonces, próxima semana recibo storylines. Si hoy ya alguien me quiere contar una storyline, perfecto, lo vemos, lo discutimos. Si ustedes en el transcurso de la semana me quieren enviar storylines para que yo se los arregle y el sábado que los presentemos aquí esté correctamente bien estructurado, perfectamente lo pueden hacer. Yo le dedicaré un tiempo. Recuerden que el martes nos volvemos a ver. Entonces, la idea, obviamente el martes no nos vamos a meter con guión, el martes vamos a hablar de realización ya. Bien. Vamos a finalizar con el ejemplo que tú pusiste. ¿Qué pasa con el soldado este? Pues el soldado quiere participar en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que lo impide es que no quiere utilizar ningún arma y por eso pues tiene muchos conflictos para poder ir allá. Pero tú habías nombrado el conflicto. Su principal conflicto es que él es de una religión, él es muy religioso. No sé si católico, cristiano. Y no quiere matar. Pucha, divino. La premisa es genial. Un hombre que quiere ir a la guerra, pero no quiere matar. Genial. Aquí lo que es interesante es la premisa, ¿no? Y eso hace que surja un conflicto bien interesante, ¿no? Y un conflicto que es más fuerte cuando le entregan un arma. Sí. Ahí se hace fuerte el conflicto, ¿sí o no? Porque yo puedo dar por la vida, no, yo no quiero matar, yo no quiero matar, yo no quiero matar, pero resulta que mi objetivo en este momento es, bueno, ese objetivo no fue fuerte porque yo puedo tener el fusil, pero le quito el proveedor y no voy a matar. Bueno, ni a cachazo voy a hacer nada contra nadie. Pero ¿qué pasa? No quería cortar ningún arma, solo quería ser médico. Entonces, ok, yo no soy soldado, sí soy soldado, pero soy enfermero. ¿Y qué más? Y el conflicto como mayor es que se iba a casar con su esposa, pero por no haber pasado la prueba de fusil, pues no puede ir y pierde el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Presión, ¿cierto? No quiere disparar un arma, no quiere pasar la prueba de fusil, no tiene permiso. Y no tiene permiso, no se puede casar. Entonces, ¿qué pasa? Ese objetivo que él tenía, que era el super objetivo, me voy a casar, ¿para qué se quería casar él? Para ser feliz. ¿Ves? Entonces, cuando ya el conflicto se mete con mi super objetivo,
empieza otro tipo de conflicto. ¿Qué fue? Psicológico y moral, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando lo mandaron a la corte marcial, si no estoy mal, Ajá. y que se pudo solucionar el problema gracias al papá, que participó en la Primera Guerra Mundial. Se la perdonaron. Se la perdonó. Gracias al papá. Gracias al papá. Y pues fue a la guerra y... Fue un gran enfermero, salvó muchas vidas. Sí, ¿Perdió a su esposa? No. O sea, ¿lo logra o no lo logra? ¿Qué logró? Las dos cosas. Fue a la guerra, salvó vidas en vez de acabar con vidas, y se casó. Y todos felices, incluyendo aquí a mi amigo, y por eso es su película favorita. Si eso además está aderezado con una excelente fotografía, con una banda sonora maravillosa de explosiones, de tal, de atmósfera, ¿no? Y te permitió conocer a ese personaje en su intimidad, ¿no? Sí. Verlo sufrir, verlo llorar, ahí está. Eso es una historia perfecta. ¿Ah? ¿Lloraste? Perfecto. ¿Ves? Lloraste con él y lloraste a partir de lo que le ocurrió a él. Eso es, muy buen ejemplo. Es muy bien, muy buen ejemplo. Es por eso quería terminar con tu ejemplo, para que se den cuenta que las películas que están bien escritas sí funcionan. Bien, ahora vamos a pasar en la parte estructural. ¿Cómo ustedes me van a entregar los guiones y por qué? Entonces, el formato que yo recibo, yo creo que si ya pasaron por esto, me dicen y no le boto más tiempo a esto. El formato de guión cinematográfico. Entonces, tiene las siguientes características. Tipo de letra. En el cómputo. Courier New. ¿Sí o no? Entonces buscan ahí Courier New, que es la que se parece a la de las máquinas de escribir antiguas. Cosa que ustedes, por supuesto, no conocieron. Pero, tamaño. Ya 12, ya pasaron por ahí. Tamaño 12, espaciado entre líneas. 1.5, muy bien. 1.5. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Les jodieron mucho con eso la vez pasada o qué? Tercera persona, ¿qué significa eso? No hablo de ellos, no hablo de el sujeto camina. Ajá, se dice tercera persona en tiempo presente. Entonces, todo aquello que ustedes escriban para cine se escribe en tercera persona en tiempo presente. Entonces, fulano camina, fulano se sube, fulano estrecha la mano de sutana, fulano y sutana se besan, fulano y sutana tal. Es decir, acciones en tiempo presente. ¿Por qué? Porque así es como vamos a ver la película, en tiempo presente. Y en tercera persona, ¿qué quiere decir esto? No me vayan a salir con el cuento de... Y es que caminaba y pensaba. El único verbo que ustedes no van a utilizar en el guión cinematográfico es pensar. En cine, los personajes no piensan. ¿Los pensamientos en qué se traducen en cine? En acciones. En acciones. Es decir, cuando descubre el espectador que el personaje estaba soñando, estaba pensando, después de que vio unas acciones, y cortea, el tipo se levanta asustado y le dice, ah, el man estaba pensando, estaba soñando. O cuando uno está, el personaje en el salón de clase, y ve que la niña que le gusta se para, viene y tú, le da un beso, y luego el man hace un plano así, y ve que la niña nunca se ha levantado, dice, ah, ese boludo estaba soñando, deseando que esa niña se fijara en él, pero no ocurrió. Entonces nadie me vaya a poner aquí historias de que todo está pensado, todo ocurrió en un sueño, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Okay? Vamos a ir a la realidad. Bien, ahora, esto tiene un motivo y se los explicaron por qué, ¿cierto? Escribir así tiene un motivo. No es un capricho de nosotros los profesores de guión. Bueno, yo no sé si será esto o qué pasa acá.
capricho, chicos. Resulta que la industria de Hollywood, después de tantos años de recibir guiones, necesitaba generar un estándar para que todos los guiones que les llegaran igual. Ese estándar desarrolló después un software de computador que ustedes lo pueden encontrar y se llama el Final Draft. Final Draft es o bien una aplicación o bien una forma de entregar un guión cinematográfico con esas características que les di, ¿no? O que les dieron sus otros docentes de guión, donde al final de cuentas tenemos una hoja por acá. Entonces, lo que uno espera es que los párrafos, y esto va a ser una guía para ustedes, una hoja de tamaño carta, no oficio, carta, al ser dividida por la mitad, y esa mitad a su vez por la otra mitad, y ojo que así es que me van a entregar a mí el storyline y también el argumento y también al final los guiones. Utilicen esta hoja de guía, una hoja de tamaño bond, carta, dividida a la mitad, y eso a veces a la mitad hace que en la hoja queden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 divisiones. 8 divisiones que las vamos a llamar octavas u octavos. El primer octavo y el último octavo son normalmente en Word márgenes. Para nosotros, el primer octavo y el último octavo son transiciones de tiempo. Lo que quiere decir que una hoja para escribir nos quedan 6 octavos. Cada octavo, escrito así como lo presentamos, va a tener una duración, incluyendo este y este, de 7.5 segundos en pantalla. Lo que quiere decir que una página de guión, que equivale a 8 octavos, multiplicado por 7,5 segundos, nos va a dar 60 segundos en pantalla. Por lo tanto, si la película que usted me va a entregar, que vamos a mostrar, es una película que va a durar 3 minutos en pantalla, ¿cuántas páginas de guión escritas en octavo deben tener? 3. Si hay un guión de una película que dure 120 minutos en pantalla, o sea 2 horas, debe tener 120 páginas. Sencillo. Esto es un recurso para medir tiempos, para producción y para que ustedes desde el principio que están escribiendo tengan una medida y calculen muy bien cuánto van a hablar sus personajes, cuánto se van a desplazar, cuánto van a hacer las acciones, pero sobre todo que no pase como pasa en televisión pasa al contrario, que a ti te pueden entregar un libreto de 10 páginas para un capítulo de 30 minutos, eso pasa en televisión, porque en televisión simplemente dicen Felipe entra a su cuarto y descubre a su papá con su amante, punto. Eso dice en un libreto de televisión. En un guión cinematográfico dicen Felipe, un joven de aproximadamente 20 años, de estatura promedio unos 75, de contextura gruesa, de lentes, ingresa a su apartamento ubicado en un sector residencial de estrato 4 de una ciudad principal, tipo Bogotá, Barranquilla, o Bucaramanga, o Bogotá, no sé qué. Ingresa sigiloso, gira la llave, ¿no? Escucha ruidos al final del pasillo, no prende la luz, va a la cocina, toma un cuchillo, ¿no? Se va sigiloso por el pasillo, escucha que en el cuarto de su padre hay alguien además de él,
que no es su madre, toda esa descripción que se hace es cinematográfica. Eso no lo van a encontrar ustedes nunca en un libreto para televisión, jamás. Esa es una de las diferencias entre hacer dirección para televisión y para cine, que en el guión cinematográfico es muy parecido a la literatura porque describen todo, mientras que en la televisión es muy escueto y eso a usted al que le toca crear esa atmósfera, crear cómo se vería el desarrollo del personaje en esa acción. Entonces es importante que escribamos de esa manera, que no olvidemos los encabezados, ¿no? Interior o exterior, si lo que vamos a filmar está en interior o en exterior, si es día o noche y dónde ocurre. Interior, oficina de bienestar familiar, día. Pedrito, un niño de tantos años. Descripción de personaje. ¿Cuál es el orden de la descripción? Descripción del personaje, descripción del lugar y descripción de la acción en tercera persona en tiempo presente. Descripción de personaje física, por supuesto, no psicológica. Descripción del lugar y descripción de la acción. Eso es lo que vamos a poner en el primer octavo. Aquí va el encabezado, aquí va la descripción, perdón, encabezado, interior o exterior, lugar, día o noche, descripción del lugar, acción del personaje y los diálogos. Y los diálogos van a ir centrados, ¿se acuerdan? Ustedes que entregaron los guiones de la vez pasada, es decir, a pesar de que en la hoja tengamos este ancho, las descripciones van a ir en bloque aquí, pero los diálogos van a ir en el centro. Y cada vez que el personaje hable y haya una coma, un punto, puntos suspensivos, puntos seguidos, es un renglón. O cada vez que cambie de intención. Por ejemplo, hola Margarita, coma, ¿cómo estás? Puntos suspensivos. Viene Margarita, Margarita. Bien Fabián, esperándote. Punto. Viene Fabián. Margarita, necesito decirte algo. 3 puntos suspensivos. No sé por dónde comenzar, o sea, espacio. No sé por dónde comenzar. Me gustaría saber qué fue lo que ocurrió ayer en casa de Carla. Otro espacio. Tienes muchas cosas que contarme. Tal, cada frase vamos a separarla en un renglón diferente, porque seguramente cada frase a la hora de dirigir a los actores va a tener una intención dramática diferente. Porque si escribimos todos los diálogos de chorro, por eso es que nuestros actores terminan actuando como si fueran robots. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, terminando esa parte estructural, si alguien tiene duda acerca de esto, me preguntan y yo les mando un formato al correo, yo les mando un formatico, una hoja de guión de ejemplo, para que no se vayan a confundir. O la próxima clase, yo les traigo unos ejemplos y los comparto. Sí. La idea es que todos escribamos igualito, ¿no? Juan, quería Juan. A ver, A la hora de hacer el guión también se necesita colocar el plano que va a tener. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Dónde está? Bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Gonzalo? Oscar. Podría ser Gonzalo, ¿sí? ¿Quién dice que no? Oscar, fíjense que esa pregunta es muy clave. Recuerden que hay 2 tipos de guión. El guión literario, y por eso decía que se parece mucho a la literatura, y el guión técnico. En el guión técnico, que cada vez se usa menos,
el guión técnico es el que lleva indicaciones de cámara, de movimientos de cámara. Entonces, no quiero ver en los guiones literarios ninguna indicación de cámara a menos de que nuestro personaje trabaje en un reality o sea perseguido por un camarógrafo violador o cosas como esas, ¿sí? Vamos a nombrar una cámara en alguna parte de la historia. Entonces, si el papá del niño del que estamos contando la historia es un camarógrafo y el niño se mete al estudio del papá, podemos escribir Juanito, ¿no? Se mete al plano del papá, la cámara lo sigue, voltea a mirar a la cámara, todo ese tipo de cosas. Solo si llegáramos a escribir una historia de un niño cuyo papá o el violador o lo que sea es camarógrafo. Sí, pero yo prefiero otras herramientas. Qué bien que me lo preguntan. Entonces, guión técnico, ¿qué es el guión técnico? ¿Y por qué digo que ya no se usa? Que eso fue un invento de hace mucho tiempo. El guión técnico es donde uno dice, fulanito, plano medio, plano americano, plano no sé qué. Bueno, después vamos a repasar eso de los planos en 5 minutos. La cámara lo sigue, fulanito de tal voltea a mirar a la cámara, él pasa por la cámara, angulado a 45 grados, derecha, no sé qué. Es decir, en el guión técnico uno colocaba valor de plano, angulación, movimiento y desplazamiento del personaje o de la cámara. Eso era el guión técnico. Pero ¿qué pasa? Sobre todo nosotros los docentes nos cansamos de ver guiones técnicos que no entendíamos porque el papel aguanta todo. Tú en un guión técnico puedes decir, sí, la cámara gira alrededor de él en 360 grados, la cámara salta por encima de él se agacha, la cámara no sé qué, la cámara lo persigue a 60 kilómetros por hora. O sea, es decir, en un guión técnico uno podía poner cualquier cantidad de cosas y cuando uno iba a ver la película, el plano no se movía. Entonces, el guión técnico no nos ayuda a nosotros absolutamente para nada a hacer una película bien hecha. ¿Qué sí nos ayuda? Un storyboard. Porque en un storyboard vemos un dibujo como un animatic de plano por plano cómo se va a ver la historia. Cómo se va a ver, cómo va a estar el valor del encuadre sobre el personaje. Y recuerden que cada vez que nosotros hablamos aquí del plano es con relación al personaje. Porque el personaje es el que cuenta la historia, o nosotros estamos contando la historia de un personaje. Entonces, si nosotros hacemos un storyboard, ¿no? Que es una ayuda maravillosa porque es como ver la historia en dibujitos, pues es casi, incluso uno puede corregir sobre el storyboard. Uno dice, no, este plano aquí no nos dice mayor cosa, quitémoslo, borrémoslo y más bien ponemos aquí un paisaje o ponemos un contraplano del otro personaje, ¿no? Exactamente para eso. Pero para quienes no sabemos dibujar o para quienes no tenemos el tiempo o para quienes no contamos con un storyboardista, que es como se llama el dibujante que nos ayuda a hacer la película plano por plano en muñequitos. Ustedes se imaginan una película de, como el, no sé, voy a nombrar, deben haber ahorita muchas más iguales de largas, pero yo siempre nombro El Padrino, que es una película de 3 horas, donde el guión dura casi, tiene 300 páginas, donde pasan cualquier cantidad de cosas, o un storyboard de Forrest Gump, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de dibujitos? Bueno, existen otros elementos que para nosotros son mucho más prácticos y ahora que les vaya a dejar los ejercicios de realización, ustedes me van a entregar junto con el ejercicio lo siguiente: las planimetrías. No sé si a los chicos que hicieron el taller pasado les enseñaron a entregar planimetrías, pero la planimetría, sin ser muy exigentes, es un plano del lugar donde vamos a filmar visto desde arriba.
Entonces, si el lugar donde nosotros vamos a filmar es este salón, entonces decimos que el salón es rectangular, por eso lo pinto acá. Decimos que nuestra puerta de ingreso es esta. Decimos que al lado izquierdo del plano, o sea, acá está, visto desde acá, el lado izquierdo hay una ventana. ¿Es correcto? Eso es lo primero que yo pinto, el plano del piso. ¿Con qué? Con puerta de ingreso y fuentes de luz natural. Pues aquí, fuentes de luz natural, solamente hay una ventana. Y en indicaciones por acá, coloco que hay luz que ingresa también por el techo. En este caso, por acá algún asterisco y escribo esto, pero bueno, principalmente el planito. Dime. Y si es un exterior, También. también También se se hace. hace, pero obviamente tú no vas a hacer un plano de todo el parque, ni de la plaza de mercado, ni nada. Haces realmente el plano de piso, es un plano del set. Recuerden que una cosa es la locación y otra cosa es el set. Nosotros podemos decir que nuestra locación es el parque principal de Chía, pero el set es una de las bancas que hay en el parque. Entonces, el set exterior, parque de Chía, día. Perdón, el set sería exterior, banca, parque principal de Chía. Esa sería la descripción del guión. Entonces, nuestra planimetría sería el mismo cuadrito y aquí dibujamos la banquita. Esta es una banca vista desde arriba. Recuerden que a diferencia de la televisión, que nosotros la visualizamos de frente, así, el cine hay que visualizarlo desde arriba, porque se está haciendo a una sola cámara. Entonces el universo narrativo puede ser en 360 grados, mientras que en la televisión solamente vemos de aquí para allá, ¿no? La televisión es, este es el estudio de televisión, o este es el set de televisión, y aquí tenemos cámara 1, cámara 2 y cámara 3, la señora que está allá. Y aquí están los actores, ¿cierto? Y aquí hay una línea imaginaria y los actores nunca se pasan de esta línea imaginaria y las cámaras de televisión nunca pasan para este lado y miran para allá. No sé, un ejemplo básico, el Chavo del 8. ¿Ustedes alguna vez han visto qué hay del otro lado de la vecindad? Es decir, si las cámaras se pusieran en la puerta de la entrada de la casa de doña Florinda, ¿qué verían? Pues verían a los técnicos, a los camarógrafos, las luces, todo eso. ¿Por qué? Porque existe algo imaginario que se llama la cuarta pared imaginaria. Eso es televisión. Mientras que en una película la cámara puede girar en 300 o en 180 grados. Entonces por eso cuando uno planea universos narrativos para cine, se los tiene que imaginar es vistos desde arriba. Porque desde arriba podemos ver el universo alrededor. Eso es mágico porque en cine tú le muestras al espectador lo que tú quieras. Y cuando veamos realización el martes, se van a dar cuenta que el universo del cine es tan maravilloso que existen cosas como el punto de vista, donde yo con un punto de vista puedo hacerle creer al espectador que mi personaje está en París, en cualquier lugar del mundo. Es decir, si yo hago un plano de la cara de ella, haciendo así, corto, y luego inserto un plano de la Torre Eiffel, ¿no? Y los pego. Ella está en Francia, frente a la Torre Eiffel. En televisión eso no pasa. En televisión tengo que parar a la vieja ya en la Torre Eiffel y poner una cámara aquí y ella aquí y decir, hola, ¿cómo estás? Estoy frente a la Torre Eiffel porque la Torre Eiffel se ve detrás de ella, ¿ok? Entonces, es diferente, por eso vamos a hacer estas planimetrías. Entonces, por indicaciones y para que ustedes la entiendan más fácil, los elementos del plano, del universo, del set, háganlos con un lápiz o con un color negro
Y los personajes píntenlos con un color. Preferiblemente que cada personaje en escena esté pintado con un color diferente. Entonces recuerden que esta es la banca del parque de aquí. Y el guión dice, Albeiro está sentado en la banca del parque, impaciente, esperando a Violeta. Albeiro, impaciente. La cabeza de Albeiro vista desde arriba es un círculo. Así sea cabezón o cabecichiquito, lo que sea, pero para el cine, desde arriba siempre vamos a representar a nuestros personajes con un círculo. Y hacia donde esté mirando Albeiro, le vamos a poner un piquito que indica la mirada. Un pico. Nada de ponerme a hacer aquí que el ojo, las cejas. Ay, es que Albeiro tiene un sombrero, Albeiro tiene bigote y termina una vaina ahí que parece un mamarracho, ¿no? Porque así me han entregado las planimetrías, ¿no? Es una bolita sencilla vista desde arriba. Okay, vamos a volver a dibujar a, que es nuestro Albeiro, que está mirando al frente. ¿Por qué es importante el piquito? Porque nos indica la direccionalidad de la mirada. Y ojo que a partir de hoy lo más importante para ustedes va a ser la mirada de sus personajes. Porque como dijo Eisenstein, que es uno de los maestros del montaje cinematográfico, dijo, el cine es un juego de miradas. El cine es un juego de miradas. Para el cine lo más importante es hacia dónde mira el personaje, qué es lo que mira. Todos son los planos de los ojos. Entonces, si el personaje está mirando hacia el frente, el piquito o el triángulo va a mirar hacia el frente y preferiblemente ustedes lo van a identificar con la letra A. ¿Por qué? Porque es la inicial de Albeiro. Pero si el man se llamara Jairo, pues ¿cómo le ponen? La J. Si decimos que el personaje de Violeta ingresa al plano, ¿cierto? Albeiro la está esperando. ¿Por dónde colocaríamos el ingreso de Violeta? Depende. Y ahí viene lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque como estamos haciendo cine y el cine puede ser en 360 grados, Violeta puede entrar por acá, 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 o incluso como Batman, caer del techo. ¿Ven? Entonces, es importantísimo que nosotros diferenciemos. Dime, porque ya me has pedido la palabra. Si él le está mirando, o sea, con los ojos hacia el frente, pero la cara tiene otra dirección, sería... Acuérdense lo que acaba de decir, lo importante son los ojos, ¿no? Porque el personaje visto desde arriba, como tú dices, físicamente yo puedo estar acá, pero puedo estar mirando hacia el lado. ¿Sí me entiendes? Por eso uno no se complica la vida pintando hombros ni nada de eso. Porque lo importante es la mirada. Porque la mirada de un personaje es la que nos indica dónde va la siguiente posición de cámara. Eso lo van a aprender el martes que veamos realización. Dependiendo de la mirada de un personaje, ubicamos al espectador en el espacio, pero también, dependiendo de la mirada de ese personaje, ponemos la siguiente cámara. En televisión no, porque en televisión ya hay 3 cámaras puestas que no se van a mover de ahí. En televisión, ¿qué es lo que se mueve? Los personajes, ¿no? Televisión hay 3 cámaras puestas ahí en tu voz estéreo y las cámaras siempre están en la misma posición. Analicen. O en Mujeres al Límite, o en La Rosa de Guadalupe.
¿no? Y en todas esas cosas horribles que hacen en televisión, que son narrativa de televisión, porque también uno en televisión ve cosas muy geniales que están hechas con narrativa cinematográfica, por ejemplo las series de Netflix, ¿no? Si uno ve Stranger Things, lo veo en mi televisor, se hizo para televisión, pero es narrativa cinematográfica, ¿no? Si uno ve Games of Thrones, cosas de esas, pues sí, es un producto hecho para la TV, pero es cine, o sea, narrativa cinematográfica. Así lo hayan hecho con un celular o con una cámara de 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, es la narrativa lo importante aquí. Entonces, la pregunta que hace aquí nuestro colega es la mirada, hacia dónde va. Entonces, por ejemplo, si el guión dice que el personaje, ustedes son la cámara, y el personaje camina para acá, hacia una ventana, se asoma y mira allá, ¿cuál sería el siguiente plano ahí? ¿Qué? ¿Qué es el siguiente plano? Por ahí alguien lo escuché. Lo que él ve. Alguien dijo lo que él ve. ¿Sí? Si ustedes son la cámara y el personaje soy yo y camino y se acerca a una ventana, ¿cuál es el siguiente plano? ¿Qué? Ajá, lo que él ve. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que él ve? Un plano de los ojos. Por eso, en el cine, la diferencia entre el cine y la televisión es que en la televisión no hay punto de vista y en el cine hay punto de vista. La diferencia real entre el cine y la televisión en narrativa es el punto de vista. ¿Y qué significa el punto de vista? Uno lo escribe así, POV en inglés, Point of View. ¿Qué es punto de vista? Esto ya me estoy adelantando a la clase del martes, pero ya que nos metimos en eso, pues, ¿no? Point of View, ¿qué es Point of View? Son dos planos, el que ve y lo que ve. Cada vez que yo me los encuentro a ustedes en un centro comercial, en un estadio, en una discoteca, donde sea que me los encuentre, quizás no me acuerde de su nombre, pero no me voy a olvidar de la cara. Y le voy a preguntar, punto de vista, y tú me vas a decir, el que ve y lo que ve. Digo, ese es alumno mío. Y ese señor sabe hacer cine. Él tampoco me va a decir, ¿qué yo, John Reyes? Pero yo le digo, punto de vista, y el que ve y lo que ve. Y le digo, al que vaya conmigo, le digo, ve, ese es alumno mío, pero además ese man sabe hacer cine. Si entiende qué es un punto de vista, sabe hacer cine. Si no tiene ni idea de qué es un punto de vista, dedíquese a recoger café, monte un no sé, ¿no? La diferencia real entre el punto de vista, entre el cine y la televisión es el punto de vista. ¿Y qué es el punto de vista? El que ve y lo que él ve. ¿Y yo cómo sé cuándo voy a hacer un punto de vista? Sencillo. Cada vez que en el guión que ustedes escriban se encuentren la palabra, y aquí volvemos al guión, cada vez que ustedes en el guión se encuentren la palabra ve, mira, observa o cualquiera de esos sinónimos, eso significa que en el guión técnico tienen que insertar dos planos, un plano del que ve y un plano de lo que ve. Entonces si dice Federico se levanta, no se despereza, camina hacia el baño y se ve en el espejo, ¿cuántos planos hay que hacer ahí? Por lo menos tres. Una acción que es Federico se levanta. Dos, él llega al baño y cuando vemos que dice se mira en el espejo, hay que hacer plano de la cara, plano del espejo. Pero como el espejo es un reflejo, el espejo es un reflejo, pues perfectamente con un plano desde atrás pueden ver, puede hacer el punto de vista. Pero si él en vez de mirarse al espejo se levanta,
va hacia el balcón, se asoma y ve como una nave aterriza en el centro de la plaza de Chía. ¿Qué es? Un plano desde afuera, él en el balcón, 2, un plano cerrado de la cara, y 3, un plano de la plaza de Chía con una nave interplanetaria aterrizando. ¿Sí o no? ¿Ven? Eso nunca va a pasar en televisión. ¿No? Eso no va a pasar. Jamás. Entonces, volvamos a las planimetrías. Digamos que el personaje de ella llega de frente, como lo plantearon ustedes. Ella llega por aquí, se llama Violeta y va mirándolo también a él. Si llegan y se ponen de pie, o si ella llega y se sienta junto a él, entonces hacemos unas lineecitas con una flecha indicando el desplazamiento que hubo y cómo quedó sentada. ¿Sí? Atención chicos allá, yo sé que el pizarrón está para este lado, pero no quiero que se pierdan esta explicación. Entonces, fíjense, la escena comienza con el personaje J sentado en una banca, está esperando a alguien y ingresa el personaje B, se saludan, hola, se sienta y quedan mirando, los dos quedan mirando hacia el frente. Yo lo voy a hacer aquí porque este marcador creo que ya murió. Y ahí termina esa acción. Ahí termina esa acción. Recuerden, esta también es para que la apunten ahí con letras de oro en las agendas de su corazón, en el celular, en la mente. Bueno, en cine, cada acción es un plano. O sea, en el buen cine que ustedes van a hacer, cada acción que encuentren en el guión es un plano, preferiblemente. Es decir, una sola posición de cámara. Si la acción dice, Valeria llega al parque, saluda a Federico y se sienta, ¿eso cuántas acciones serían? Valeria llega al parque, saluda a Federico y se sienta. Son 3 acciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes recurren a esto, perfectamente pueden ser un plano de llegada de ella, 1, un plano de relación donde ella llega a donde Federico, se llama así, plano de relación porque un personaje se va a relacionar con otro. 2, en ese plano ella ¿qué hace? Saluda. Y 3, un plano de ella sentándose. Lo pueden hacer así. Es decir, eso sería una narrativa normal y correcta. Pero si una de las acciones, por ejemplo, Valeria se sienta, ustedes la pican en 4 planos, eso ya no es cine. Eso se les va a volver a ustedes un lío en el momento de editar la película. ¿Por qué? Porque la acción es muy sencilla. Ella llega y ya, se sentó y ahí terminó la acción. Pero créanme, existen muchos directores, sobre todo los que no tienen tanta experiencia, que una acción tan básica como eso, sentarse, la hacen en 3 y en 4 planos. Entonces, un plano general de los dos, donde ella está aquí y se va a sentar, entonces se siente. 2, luego un planito aquí, más cerrado, ella vuelve y se sienta. Luego un plano aquí, lateral, para verla venir, llegar y se sienta. Luego un plano desde atrás para verla de frente y que ella llegue y se sienta. Y en edición escogen. Eso no es saber hacer cine. Eso es perder tiempo, perder material, desgastar a los actores de manera inoficiosa. ¿Por qué? ¿Cuántas veces le toca hacer la misma acción a la actriz? 4. ¿Para qué? Para que usted escoja solo una en el momento de la edición. Eso
sería lo correcto en dado caso de que ya hubiera filmado 4 veces, bueno, listo, llegar y escoger una, pero no me lo van a creer. Hay gente que en edición escoge los 4 planos. Y entonces esta señora se sienta en 4 cámaras diferentes y eso va a parecer como un videoclip, ¿no? Entonces viene, se sienta, ¿no? Y cuando uno lo ve, eso se ve rarísimo, se ve muy extraño. Entonces, por eso la máxima de la narrativa cinematográfica es: cada vez que usted ponga la cámara en un lugar, es para contar algo diferente. Cada vez que usted decida mover la cámara para otra posición, definitivamente es porque vas a contar algo diferente. Entonces, por eso, si yo tengo una posición de cámara aquí con este personaje y voy a mover la cámara, debo pensar que un simple movimiento de cámara me implica cambio de lentes, cambio de filtros, toma de distancia de los focos, un montón de cosas que se va a demorar entre un plano y otro plano, bajito, de 5 a 15 minutos. ¿Ok? Pero sobre todo que cada vez que ustedes pongan la cámara en una posición diferente sobre el mismo personaje, están diciendo exactamente lo mismo. Y nada más incómodo que hablar con una persona que repite y repite y repite lo mismo. Lo mismo pasa cuando tú estás viendo una película o un corto y ves que la cámara se movió de aquí, acá, acá, sobre la misma acción. Es precisamente decir lo mismo con diferentes posiciones de cámara. Entonces vamos a evitar eso, ese tipo de cosas en nuestras producciones. Tranquilos que con los ejercicios que yo les voy a dejar, cuando los empecemos a ver aquí de hoy en 8, les voy a dar una garrotera que no les va a quedar ganas de volver a cometer esos errores. Y al final van a aprender. ¿Qué? Una garrotera yo no, sus propios compañeros. Cada vez que yo le diga páuselo, vamos a pausarlo y vamos a encontrar el porqué del error. Y alguno de ustedes me va a decir: profe, ahí cometió un error porque el personaje entró por el lado que no era, porque miró para el lado que no era, porque la cámara está puesta en la dirección contraria, porque los dos ángulos son iguales, porque el valor del encuadre se parece mucho al anterior, entonces salta, etc, etc, etc. ¿Okay? Hasta que queden hechos ustedes una cuchilla, queden bien, narrando perfecto. Ok, entonces me van a entregar en el ejercicio que yo les voy a dictar, a continuación. Me van a entregar, además del guión que yo les voy a dictar ahorita, me van a entregar los planos de piso. Es posición de los personajes visto desde arriba, visto desde arriba con sus movimientos. Tratemos de que se haga una planimetría por cada una de las acciones, es decir, este plano se vuelve a repetir aquí por si hay algún otro desplazamiento, vuelve a hacer otro cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Para empezar a dictarles el ejercicio. ¿Para qué además les voy a poner estos ejercicios? Porque como ustedes, la mayoría, ustedes ya tomaron el taller de cine, yo con estos ejercicios que les voy a colocar, voy a medir qué tanto aprendieron y qué tanto no. Y voy a corregirles los defectos, los problemas que tengan a nivel narrativo. ¿Okay? Entonces, recuerden, cada acción que yo les diga significa menos un plano. Nada de que, ay sí, me voy a parar aquí con la cámara y que pase todo ahí y voy a hacer un plano secuencia. No acepto planos secuencias. Voy a aceptar solo cortes, planos por cortes. Primero. Segundo, ¿con qué lo vamos a hacer? Si tienen cámara, con sus cámaras. Si no, con la mejor cámara que tienen a la mano, que es el celular. ¿Cómo lo vamos a grabar? El ejercicio que les voy a dictar, que me lo van a entregar para la próxima semana en grupos de 3. Ahora miramos en cuántos grupos.
voy a dividir el salón y a unos les voy a dejar un ejercicio y a otros les voy a dejar otro ejercicio para que viendo los trabajos de los compañeros aprendamos también. Entonces lo vamos a hacer con el celular y lo vamos a hacer pausando. Ustedes graban una acción, ya quedó, pausa. Pausa. Ah, no quedó, toca borrarla. Y entonces, si ustedes quieren editar, ustedes todos, creo que hoy en día ya todos saben editar en programas de edición para celular, ahí no hay ningún lío. Bajan los clipsitos que les quedaron bien y los montan y me arman una historia, la historia que yo les conté. El sonido no me interesa, por ahora no me interesa, me interesa la imagen, pero no me voy a preocupar por la fotografía todavía. Es decir, no voy a criticar si el vestuario, si el maquillaje, si la iluminación, nada, en absoluto. Me voy a preocupar de cómo encuadran las cámaras, para ver si me toca dictarles clase de valores de plano, de movimientos, de desplazamientos, de angulaciones. Sin embargo, el martes tenemos esa clase, así que el que esté regular de eso, el martes va a afinar. Tienen miércoles, jueves, viernes para que hagan el ejercicio y me lo presentan el sábado. ¿Desde dónde me van a presentar el ejercicio? Desde su canal de YouTube o de Vimeo o de cualquier reproductor. Nada, aquí llegan y solamente se meten a su canal, o si me lo traen en una USB, lo conectamos y ya. Todos tienen canal de YouTube, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? ¿En qué mundo vivimos? Ustedes son jóvenes. El 80% de los jóvenes son youtubers o tienen un canal para ver videos de otros youtubers. Entonces los invito a que abran esta semana su canal porque ahí es donde vamos a subir los trabajos. Bien.